Antes que nada, quiero tomarme un momento para agradecerle encarecidamente a los miembros de este canal. Las membresías van desde $1, el equivalente a $1 mensualmente, que es algo que gastamos en cualquier cantidad de cosas en cualquier día de la semana, y esto es $1 al mes a cambio de todos estos contenidos gratuitos que a muchos de ustedes les sirven mucho, según lo que ustedes mismos dicen, ¿no? Entonces, ser miembros de este canal es una manera de decirle a los creadores como yo que sigamos adelante. Si este canal te ha servido para corregir tus textos, te ha sido útil para mejorar como escritor, para alcanzar un mejor nivel en tus sueños, por favor, considera convertirte en un miembro de este canal. Habiendo dicho esto, vamos a pasar a este tutorial de comillas. Esta pregunta la hizo José Antonio Ángeles y él pregunta por qué hay distintos tipos de comillas, cuándo se usa cada una. Entonces vamos a hablar de todo el tema de las comillas. Hoy, por supuesto, esto no pretende ser un curso infalible de puntuación. Muchos de ustedes me dejan notas o me mandan mensajes privados diciéndome, oh, te equivocaste aquí, no te lo quise decir en público para no humillarte. Yo no pretendo ser la reina infalible de la puntuación, pero sí darles unos parámetros básicos. Vamos a ver, hay 3 tipos de comillas. Las comillas angulares, se llaman así evidentemente porque tienen ángulos, y también se llaman las comillas españolas o latinas, las comillas americanas, que son las que más conocemos, y las comillas simples, que son la de una de cada lado. Vamos a ver, las comillas angulares no son lo mismo que poner 2 de estas cosas, 2 de estos corchetes al principio y al final. Yo sé que para muchos de ustedes es difícil encontrar estas comillas, por eso aquí abajo les dejo cuáles son las claves para Mac y para Windows. Y si no lo encuentran en su teclado, de verdad que pregúntenle a Mr. Google dónde están estas comillas. ¿Por qué? Porque estas son las comillas que más se usan en español. Estas son las comillas aceptadas no solamente por la Real Academia Española, que algunos de ustedes desprecian, sino por las editoriales. Son las comillas que más se usan y por eso se llaman las españolas. Las comillas americanas también tienen un uso en español, lo cual vamos a ver a continuación, y las comillas simples también, y no es lo mismo las comillas simples que poner acentos. Busquen y familiarícense con sus teclados. El acento es el que está al lado de la ñ y la comilla simple es la que está abajo del signo de interrogación, por lo menos en los teclados de Mac. En los teclados de Windows, pues cada quien verá. Vamos a ver, nosotros vamos de prioridad mayor a prioridad menor. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos, digamos, usando las comillas como si fueran capas de una cebolla que van envolviendo contenidos cada vez más pequeños. Entonces, las primeras comillas que usamos son estas para decir, por ejemplo, una frase, y si adentro de esta misma frase hay algo que también tiene que ir entrecomillado, entonces se usan estas. Y si dentro de estas hay otra cosa que también tiene que ir entrecomillada, entonces se usan estas. Entonces, en primer lugar, siempre utilizamos estas, esa es la generalidad en español. En segundo lugar estas y en tercer lugar estas. Ya sé que esto no queda muy claro, así que vamos a verlo con ejemplos en textos, que es la finalidad de este tipo de videos. Las comillas se usan pegadas al principio y al final de lo que encierran, sin espacios entre ellas. Aquí ven el ejemplo. Al ver su atuendo le llamó rata de alcantarilla. ¿Ven? No hay espacio aquí, no hay espacio aquí. Las comillas van pegadas. Es una manera de encerrar un texto, de delimitar un texto para que el lector entienda que tiene una característica especial. En este caso es un apodo o es un insulto, o es también una cita textual, ¿no? Porque estamos diciendo que otra persona dijo algo, entonces estamos diciendo una cita textual, que es como cuando hacemos esta señal con los dedos de le llamó rata de alcantarilla. Esta señal que hacemos con los dedos es para señalar que alguien más lo dijo. Y aquí les pongo la nota de que el punto va fuera de las comillas. Mucha gente tiene la idea de que el punto va aquí y de que la frase se ve así, pero no. Los párrafos se cierran con puntos, o sea que el último signo que debe ir en un párrafo es un punto final. Por lo tanto, todos los puntos van fuera de las comillas.
Otro ejemplo aquí. Lo vi fijamente a los ojos y tras suspirar le dije, no creo que salgamos de esta. ¿Lo ven? La comilla va pegada a la frase. Pegado, pegado. Y aquí lo mismo, el punto afuera de las comillas. Y la última. Juan Caracaca Ramírez encendió su pipa de marfil y comenzó con la lección. ¿Qué pasa? Estas comillas son unas comillas de apodo. Cuando tenemos un apodo, cuando tenemos un alias, si el alias va entre el nombre y el apellido, va así, entre comillas. Entonces, Juan Caracaca Ramírez encendió su pipa de marfil y comenzó con la lección. Esta es la primera regla. Segunda nota. En español usamos las comillas españolas o angulares y las americanas se usan para entrecomillar algo dentro de las otras comillas. Eso es lo que les decía al principio, ¿no? Entonces vamos a ver el ejemplo. Lo vi fijamente a los ojos y tras suspirar le dije, y abrimos comillas angulares, no creo que salgamos de esta. Tú bien sabes que Juan Caracaca Ramírez, y aquí ya tenemos el otro tipo de comillas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros queremos, sobre todo, que el lector entienda perfectamente qué estamos diciendo. Entonces, por eso se usan diferentes tipos de comilla, para que el lector no vaya a pensar que aquí termina la frase. Si nosotros utilizáramos el mismo tipo de comillas que utilizamos para abrir la frase, esto se vería así. Y el lector no sabría si esta frase termina aquí. Por eso es que se utilizan diferentes tipos de comilla en este momento. Entonces, lo vi fijamente a los ojos y tras suspirar le dije, no creo que salgamos de esta. Tú bien sabes que Juan Caracaca Ramírez quiere reprobar a todo el salón. Luis me contó que hace unos días, al ver cómo venía vestido, le dijo, y abrimos otra vez, las comillas americanas. ¿Por qué? Porque toda esta frase, la que está diciendo el narrador está diciendo que le dijo todo esto. Lo que le dijo el narrador empieza aquí y termina aquí. Por lo tanto, todo lo que va adentro tiene que ir en otro tipo de comillas para no confundir al lector. No creo que salgamos de esta. Señorito Luis, parece usted una rata de alcantarilla. Y aquí se cierra la frase que dijo el maestro, que está dentro de la frase que dijo el narrador. Le llamó rata de alcantarilla. Es increíble. Y aquí se cierra todo este diálogo. Entonces, todo esto es el diálogo indicado por este le dije. Se abre aquí, se cierra aquí. Seguimos. Darío negó con la cabeza como diciendo, no me lo creo. ¿Esto por qué va entre comillas? Porque estamos adivinando los pensamientos de Darío y haciendo como si fuera una cita textual, ¿no? Negó con la cabeza como diciendo, no me lo creo. Y sus aretes de freak, ¿esto por qué se los pongo? Porque a veces cuando usan una palabra en otro idioma la ponen entre comillas. He visto esto muchas veces. Y esto no es así. Si es una palabra en inglés, va en cursiva y sin comillas. Recordemos que tanto las comillas como las cursivas lo que buscan es delimitar algo, señalar algo, llamar la atención hacia algo que es distinto. Entonces aquí estamos separando esta palabra que es en otro idioma y queda ya suficientemente claro con itálica o cursiva y no necesitamos las comillas. Además, todas las palabras extranjeras van en cursiva a menos que sean nombres propios. Entonces, Darío negó con la cabeza como diciendo no me lo creo y sus aretes de freak se movieron haciendo ruido. Para nosotros, Luis era más que una rata de alcantarilla. Como pueden ver, aquí esta misma frase lleva las comillas angulares y no las comillas americanas como aquí arriba. ¿Por qué? Porque no está dentro de un texto, no está dentro de un texto entrecomillado, no está dentro de un diálogo. Es una frase independiente dentro de un párrafo, entonces no es necesario utilizar las comillas que son las segundas en prioridad. Entonces utilizamos las normales, las primeras en prioridad, porque no está dentro de otra comilla. Era la rata caníbal de alcantarilla del Colegio Hércules. Aquí obviamente ya estoy exagerándolo para que lo entiendan. Entonces ellos están diciendo que dentro de este apodo, la rata de alcantarilla, ellos le ponen otro apodo que es caníbal y entonces dentro de estas comillas angulares van estas otras, las de caníbal.
Es muy poco probable que esto se llegue a ver en un texto, pero yo lo exagero para ejemplificarlo, ¿no? Entonces, como esta es la primera, la prioritaria, si ya vamos más adentro en el texto para envolver algo más pequeño, van las siguientes comillas. Era la rata caníbal de alcantarilla del colegio Hércules, o Herculos, como le decíamos nosotros de cariño. Aquí, como es un apodo, otra vez va entre comillas. Herculos. Me sigue dando risa recordarlo. Al final, Caracaca no reprobó a nadie. ¿Por qué aquí ya no hay unas comillas? Porque si este era un apodo que arriba pusimos entre comillas, aquí no va entre comillas, porque cuando el apodo ya sirve en vez del nombre, cuando ya estamos usando el apodo en vez del nombre propio, ya no va entre comillas. Ya sabemos a quién nos referimos, ya explicamos que Caracaca es el profesor, ¿no? Juan Caracaca Ramírez, y entonces ya estamos utilizando su apodo en vez de su nombre, por lo tanto, ya se usa como un nombre propio normal sin las comillas. Al final, Caracaca no reprobó a nadie. El señorito Luis Rata Caníbal de Alcantarilla sacó el promedio más alto, y aquí ya lo exageré al máximo. Les estoy poniendo aquí las 3 comillas, ¿no? El señorito Luis es la primera, ¿no? Es la persona, señorito Luis. El primer apodo es Rata de Alcantarilla y el apodo dentro del apodo, que es Caníbal, lleva las comillas simples. Aquí pueden ver que vamos de lo mayor a lo siguiente y a lo menor. Espero que se haya entendido este tema de las prioridades, ¿no? De las capas de la cebolla. La frase más grande va entre las comillas prioritarias y las siguientes cosas que se tienen que entrecomillar van en orden de importancia hacia las comillas más pequeñas. El señorito Luis Rata Caníbal de Alcantarilla sacó el promedio más alto, se hizo millonario y compró la escuela. Le cambió el nombre de Colegio Herculos a Magno Colegio Olímpico. Freak. Siguiente regla o siguiente tema. En español, nosotros no usamos las comillas para hacer diálogos. Eso lo han hecho muchos de ustedes y lo he visto por ahí en sus textos. Me preguntan muy seguido si se puede hacer así porque lo ven ustedes en los libros americanos. Por eso las comillas americanas se llaman así. Es una buena manera de que ustedes lo recuerden. Porque los americanos utilizan sus comillas para los diálogos. Sin embargo, en español nosotros no hacemos esto. No separamos los diálogos párrafo por párrafo utilizando las comillas, sino los guiones. No es correcto, no se los van a dejar en los libros. Nuestro estilo en español es usar guiones. No es que esté prohibido o no, simplemente son cánones o recomendaciones. Entonces, esto lo han visto ustedes en libros gringos, en libros americanos, ¿no? No quisiera ir a ese colegio. ¡Qué vergüenza!, dijo Pepita. Es el que queda más cerca de la casa, hija, respondió su madre. Siguieron caminando hacia el colegio Hércules, conocido por todos como Herculos. Pepita estaba muy nerviosa, pues sus amigas, que se hacían llamar a sí mismas las princesas, se burlarían para siempre de ese nombre. Esta manera no es la que se usa en castellano. La que se usa es esta. Guión. No quisiera ir a ese colegio. ¡Qué vergüenza!, dijo Pepita arrastrando los pies. Guión. Es el que queda más cerca de la casa, hija. Guión. Respondió su madre mirando el reloj. Y bueno, lo demás sigue igual. Entonces nosotros no usamos este formato de delimitación de diálogos con las comillas. Ahora, sí se pueden usar las comillas para delimitar diálogos, como yo lo hice anteriormente, si los diálogos están incluidos dentro de un párrafo. Aquí tienen el ejemplo. No quisiera ir a ese colegio. ¡Qué vergüenza!, dijo Pepita arrastrando los pies. Como pueden ver, los diálogos entre Pepita y su madre están todos integrados en el mismo párrafo de acción. No están separados línea por línea como en este caso. Entonces, aquí sí se pueden utilizar las comillas para que al lector le quede muy claro quién dijo qué cosa. Recordemos que siempre la prioridad es la claridad. Aquí se abre el diálogo de Pepita, se cierra. Se abre el diálogo de su madre, se cierra. Siguieron caminando hacia el colegio Hércules, conocido por todos como Herculos, y aquí, como pueden ver, utilicé las comillas americanas porque, como la prioridad es la claridad, si yo vuelvo a poner este tipo de comillas para esta palabra, puede resultar confuso. Entonces tenemos la siguiente
opción de comillas para hacer esto. Esto me lo podrán discutir algunos dirán que de todas maneras va con las otras comillas. De nuevo, muchas de estas son cánones o recomendaciones y no siempre reglas rígidas. Lo importante casi siempre para un editor es que se entienda, es que quede muy claro que esto es un apodo y que esto es un diálogo. Siguiente regla. Los nombres de grupos musicales no van entrecomillados, tampoco los nombres de los discos, pero los nombres de las canciones sí. Lo mismo pasa con nombres de cuentos dentro de colecciones o artículos dentro de libros. Esto es importante porque yo también he visto que muchas veces simplemente con pensar en un nombre propio lo ponen ustedes entre comillas. Las bandas musicales son nombres propios, igual que yo me llamo Lorena Amkie, la oreja de Van Gogh se llama la oreja de Van Gogh y no va entre comillas. Entonces vamos a ver un ejemplo. Iban escuchando Iberia sumergida de Avalancha de Héroes del Silencio. Aquí tienen los tres casos. Iberia sumergida es el nombre de la canción, va entre comillas. Avalancha, el nombre del disco, va en itálica. Avalancha es el nombre principal de la obra de estos artistas, ¿no? El disco se llama Avalancha, igual que un libro, el nombre de un libro va también en cursiva. Entonces, como esto se desprende de esto y la cursiva se considera digamos, una indicación ortotipográfica mayor. O sea, esto envuelve a muchos de estos. De Héroes del Silencio. Como ven, Héroes del Silencio es un nombre propio, no lleva ni cursiva ni comillas. Era mucho mejor que esa canción que Entre dos tierras, otro nombre de canción del mismo disco. Aunque esa se había vuelto más famosa porque había salido en la película Caras del Rock. Los nombres de las películas van en itálica. Pepita no conocía esa música, pues en su casa estaba prohibido el rock. Eso sí, leía mucho y El alcahuete castigado, nombre de un cuento, de los cuentos completos del Marqués de Sade, era su favorito. Mismo caso, como si fuera una canción que forma parte de algo más grande, igual que Iberia sumergida forma parte de Avalancha, El alcahuete castigado forma parte de los cuentos completos del Marqués de Sade. Si su madre supiera lo que hacía su princesita en su tiempo libre, porque aquí va entre comillas, porque es un apodo cariñoso, pero también es una manera de decir su princesita de manera irónica. Las comillas se usan también de manera irónica. Mucha gente por eso usa las comillas cuando habla y hace el signo que ya decíamos con los dedos. Su princesita en su tiempo libre. O leía al Marqués, o leía la revista Vanity Fair. Vanity Fair no va entre comillas, va en cursiva porque es el título de una revista. En inglés o in English, como pronunciaba su madre. Por eso está entrecomillada esta frase, porque es una cita textual de cómo lo dice la madre. In English, madre, por Dios. English, no English, pensaba Pepita, desesperada. Aquí podemos ver que todo esto, es un diálogo, es un pensamiento de Pepita. Entonces va entre comillas y como esta palabra va también entre comillas, usamos las siguientes comillas en prioridad, que son las americanas. Por último, tenemos el otro uso de las comillas angulares, que es cuando un diálogo dicho por una sola persona se extiende más allá de un párrafo. Seguramente lo han visto y muchos de ustedes no saben qué hacer y cuando un diálogo es muy, muy largo, vuelven a poner ustedes un guión para abrir un nuevo párrafo, aunque sea la misma persona la que está hablando. Esto no se hace. Cuando es la misma persona la que está hablando y su diálogo se extiende por más de un párrafo, se usa la comilla angular, pero la de cierre. Pueden ver que esta es la de cierre. La de apertura es la que abre, la que va a encerrar a esto. Y esta es la que cierra. Se usa esta al principio de los párrafos que siguen después del primer párrafo que se abrió con un guión. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos aquí un diálogo que comienza, como siempre, con un guión. A ver, comenzó Caracaca. Los alumnos bostezaban, aburridos. Esta debería ser una clase de educación sexual, pero ustedes, escuincles babosos, no están listos para saber nada acerca del amor carnal, el intercambio pasional, el frote de carnes, el trueque de fluidos. Antes que eso está el respeto, RESPTO, y de eso ustedes no saben nada de nada, pero nada de nada.
Aquí parecería que acaba lo que está diciendo este maravilloso profesor, pero no, sigue hablando. Pero como está empezando una nueva idea, lo queremos separar en otro párrafo. Entonces se pone la comilla angular de cierre y esto le da a entender al lector que sigue hablando la misma persona que se indicó arriba. Cuando yo tenía su edad, respetábamos a nuestros mayores, sabíamos que ellos sabían más y no les andábamos escondiendo los portafolios a los maestros ni hablándole de tú a la directora del colegio. Esto, hablándole de tú, lo pongo con estas comillas porque aquí estoy usando estas. De nuevo, lo importante es que se entienda. Entonces, si ya usé esta aquí, mejor usar esta aquí para no confundir al lector. Como si fuéramos grandes amigos. No. Y el maestro sigue hablando y entonces se abre otro párrafo y se sigue poniendo la misma y el lector sigue entendiendo que el que habla es el que se indicó cuando había guiones. El mundo ha cambiado, sí lo sabré yo. Antes había humildad. ¿Y por qué esto va entre comillas? Porque es una manera incorrecta de decir la palabra y entonces la ponemos como si fuera una expresión idiomática distinta, entre comillas. Había recato. Ahora miren, las chamacas subiéndose el dobladillo de la falda para enseñar más rodillas. Si el erotismo no está en las rodillas, señoritas, no está ahí, está en sus cabezas, Así que si quieren clases de educación sexual, primero a educar sus cerebros. Abran sus libros en la página 9. Bueno, como pueden ver, aquí finalmente ya acabó de hablar el profesor y no hay ninguna comilla de cierre. ¿Por qué? Porque solamente se usa esto. No se cierra esto. El párrafo termina así, como termine. No se cierra el último párrafo. Continúa como si nada. Pues bueno, esta fue una lección de uso de comillas. Hay más cosas, hay más detalles, hay más casos que se pueden discutir uno por uno porque hay muchísimas reglas en nuestro hermoso idioma, pero esto es una guía básica que espero que les haya servido. De nuevo, muchísimas gracias a los miembros. Me gustaría ver crecer al número de miembros en este canal, de que entendamos que el trabajo original y de calidad ocupa tiempo, ocupa recursos y que los artistas tenemos también gastos y apreciamos muchísimo el apoyo de nuestra tribu. Les agradezco muchísimo haberme escuchado hoy. Nos vemos muy pronto. Chao.